Y mi niñez, mi infancia fue una infancia muy inestable. Y me acuerdo que a los 12 años hicieron lo que es una campaña al aire libre. Y ahí recibí mi primer toque, regreso a la iglesia. Duré 3 años y fueron 3 años muy duros para mí porque cambió en el sentido de que la gente me veía sonriendo, me veía bien, pero yo me estaba muriendo por dentro, junta con un puñal. Y me dice, cuando él esté durmiendo, mátalo. Nunca vi al Señor despegarse de mí. Estaba ahorcando. Buenas tardes, feliz, agradecida de Dios porque me da una oportunidad más para compartir con ustedes. En esta ocasión tenemos, como siempre, una gran entrevista. Tenemos una invitada especial. Estamos en tu espacio, Mi Milagro. Yo sé que también tú tienes algún milagro que contar. Así es que si estás dispuesta a contar tu milagro, puedes escribirlo en la caja de los comentarios y nos contactaremos para que pueda contar tu milagro. Si aún no te has suscrito, te pedimos que lo hagas, que comentes y que compartas para que otros también reciban esta bendición. Muy bien, no le hago esperar más. Hoy estamos con la invitada, Claribel Hernández, que nos sentimos muy contentos de que esté aquí. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, por estar hoy aquí con nosotros y gracias porque está dispuesta a compartir tu milagro. Gracias, para mí es un privilegio estar esta tarde en este espacio tan reconfortante para muchas personas. Así es, porque los testimonios que se dan no solo nos ayudan a nosotros, ayudan a todos los que lo escuchan y le ayuda a aumentar su fe. Amén. Vamos a comenzar contigo, vamos a ver, a conocerte más, vamos a ver Claribel, pero de cariño le decimos Fauri. Vamos a ver, Fauri, cómo fue tu niñez. Sí, mi mamá y mi papá se conocieron en la iglesia. Mi mamá visitaba la iglesia, ya mi papá era de la iglesia y mi papá tenía un ministerio donde invitaba a jóvenes, ellos recitaban en la iglesia, específicamente en la iglesia La Fe de Villa Alacrán. Ahí ellos se conocieron y con el tiempo se casaron. Yo soy la primera hija de 4 hermanas pareja que tengo, de mi papá y de mi mamá. Y así desde mi niñez conocí lo que es el evangelio, la iglesia. Y prácticamente mi mamá trató de inculcarme en los caminos del Señor. O sea, como decimos nosotros a veces, naciste en la iglesia. Sí. O sea, desde niña, desde tu nacimiento, ha estado en los caminos de Dios. Sí. ¿Y cómo ha transcurrido así? ¿Cómo creció Claribel? ¿Cómo era Claribel? ¿Era una niña tranquila, estudiosa? ¿Le gustaba la iglesia? ¿No le gustaba? ¿Cómo era Claribel? Realmente mis padres se casaron y fueron a vivir cuando inició Villahermosa, pero su unión no duró tanto tiempo como tal vez quisiéramos. Ellos se separaron cuando yo tenía 7 años. Y ahí inicia prácticamente el trabajo de Dios en mi vida, porque pasamos muchas situaciones al ellos no permanecer juntos. Y mi niñez, mi infancia fue una infancia muy inestable, porque mi mamá no podía tal vez sustentarnos a nosotros, pero mis abuelos nos acogieron, que también conocían el evangelio. Ah, mira, es una bendición, sí, porque a veces uno viene a estar en un hogar que no conocen de Dios y uno pequeño como que olvida ya las raíces, pero gracias a Dios que tus abuelos también conocían del Señor. Sí. ¿Y dónde estudiaste? ¿Cómo fue la adolescencia? Sí, yo empecé mis estudios ya como le contaba que tenía
muchas situaciones de inestabilidad, porque a veces estábamos con mi mamá, a veces con mis abuelos. Empecé la escuela un poquito tarde, pero empecé a estudiar en la escuela en la escuela Mercedes pública, Laura en la Guiar. Mercedes Laura Guiar. Ahí fueron mis primeros estudios. Luego de ahí, si se podría decir, yo, aunque nací en la iglesia, no conocía de Dios. Y me acuerdo que a los 12 años hicieron lo que es una campaña al aire libre. Y ahí recibí mi primer toque, si así podría decirlo, en lo que es este camino de... Esa fue mi niñez. En realidad no era tan tranquila, porque ustedes saben que a veces el comportamiento influye mucho, si te crías con los padres, si no hay estabilidad. Muchas veces como niño uno muestra cierto comportamiento por ese mismo problema de la infancia. Sí, por la inestabilidad. Por la inestabilidad. Ajá, exactamente. Y creciste, o sea, ya a los 12 años te tocó el Señor, como uno dice, ahí me tocó, Sí. Me llegó, o sea, tu primer impacto así, impresión con el Señor. Después, ¿cómo transcurre tu vida? Bueno, yo me acuerdo, yo a lo largo de mi vida, lastimosamente, tuve que entrar y salir a la iglesia, porque lo mismo que le conté desde el principio, al uno no estar estable desde pequeño, eso influye mucho de que uno no tiene esa estabilidad. Y me acuerdo que me bauticé a los 12, pero luego mi mamá no estaba en la iglesia en ese entonces. Ya uno como que se aparta y sigue pasando esas dificultades, esas vicisitudes. Y resulta que entonces después a los 15 yo vuelvo de nuevo a la iglesia. Ya volví a la iglesia de Villa Alacrán, que ahí fue donde me bautizaron la segunda vez. Pero, ¿qué pasaba? Yo quería mantenerme, pero es una lucha constante. Y desde pequeña yo siempre he sentido como, me he caracterizado por esa sinceridad. Y a veces cuando yo fallaba, le fallaba a Dios, yo lo que hacía era que no pedía perdón ahí, sino que me iba al mundo. Que te retiraba. Sí, y eso me hizo mucho daño, porque siendo ya adolescente, empecé a tomar alcohol a muy temprana edad. Y eso fue, si se podría decir, ese es uno de los primeros milagros que Dios hizo en mi vida, porque al criarme en un hogar donde mi papá tomaba mucho, yo lo veía tomando desde muy pequeña. Entonces cuando yo era adolescente tomé también el alcohol muy en lleno, de una manera tal que ya yo sin alcohol no podía estar. Difícil, porque la adolescencia es un periodo de transición, entonces todavía ahí el adolescente no está definido su personalidad y cualquier cosa puede influir en su personalidad. ¿Cómo te liberó Dios de esa situación? Yo hacía mucha interacción con personas de la calle, muchos delincuentes, y andaba con ellos porque me sentía muchas veces protegida, porque al no criarme, al no crecer con mi papá, yo sentía mucho esa falta y siempre entonces estaba de forma prácticamente buscando la protección en alguna persona, en algún hombre, y lamentablemente esa adolescencia fue algo terrible. Me acuerdo una vez que en una de esas andanzas de mi adolescencia, yo tenía un novio en ese entonces, tenía 17, 16 años, y él fumaba marihuana.
Y él me dijo, él me dijo que si yo quería probar. Y yo le dije que sí. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que el Señor me vino librando desde muy temprana edad. Me vino librando de muchas cosas. Y puedo decir que ese día, cuando él cogió como un túbano para entrar en la marihuana, porque normalmente es así que ellos lo hacen, lo encendía y el cigarro nunca prendió. Nunca prendió. Y a tal punto que ya él se molestó y dijo, no vamos a hacer nada. Y soltó eso y me dijo, yo no sé qué tiene ese cigarro, y hasta lo tiró y no encendió. Y yo sentí que no encendió porque el Señor me estaba librando. Amén. El Señor me libró y hizo un milagro en ese momento. Amén. Porque cuántos jóvenes no están ahora mismo locos en la calle porque empezaron a temprana edad en las drogas. Y lamentablemente ver esos jóvenes así, cuando yo lo veo, me acuerdo de lo que Dios me libró. De lo que Dios te... Ajá, exactamente. Mira, no conocía esa parte de tu historia, pero de verdad que el Señor hace milagros, transforma, porque desde que te he conocido siempre te he conocido como una mujer de Dios, una mujer cristiana, una mujer que ama a Dios. Y si eso ocurre, quiere decir que es porque Dios te ha tocado. Amén, así es. Pausa, Antonio. Bueno, ya vemos cómo Dios te libró. ¿Cómo volviste, Fauri, a conectar con el Señor? Después de ahí, yo en ese entonces estaba viviendo con mi abuela aquí en Villa Pereira, y al ella ver que yo iba en un ritmo demasiado desenfrenado, en un ritmo que ella no veía nada bueno para mí, ella le dice a mi mamá que no, que tenía que estar conmigo. Con ella. Y ya yo tenía 18 para ese entonces. Yo, sabes que los muchachos yo estaba en una etapa de rebeldía, no quería, pero aún así me fui hacia allá. Ya casi cumpliendo los 20. No fue que se detuvo ahí, el enemigo siguió tratando de que yo continuara en ese estilo de vida, alocado, con ese estilo de vida, de bebidas, de parrandas, de todo eso, porque él, en realidad, el enemigo ve en nosotros el potencial que hay en nosotros, y por eso él necesita llevarnos lo más lejos que él pueda. Pues después de ahí, yo casi cumpliendo 20, quedo embarazada. Y ahí entonces, al llegar mi hijo Eric, que es el mayor, ya como que asiento un poco cabeza y digo, wow, tengo que mejorar este estilo de vida. Pero todos esos traumas del pasado influyeron mucho. Pero más adelante, entonces, ya cuando tengo a Eric y todo eso, regreso a la iglesia. Al regresar a la iglesia, conecto con Dios, pero está el impedimento de que en ese entonces vivía con el papá de Eric, pero yo no sé, no quería casarme, y eran muchas situaciones, y todavía no podía. Ya cuando cumplí 25 años, regresé a la iglesia nuevamente. Mucha gente lo ve mal eso de que uno se va y vuelve, pero una lucha. Es una batalla que se vuelve tan difícil muchas veces, y solamente el que la vive es que puede contarla, porque el Señor no se cansa detrás de nosotros. El Señor, tú te puedes ir lo más lejos que sea y Él va allá donde tú estás. Y eso fue lo que Él hizo conmigo. Yo me iba y el Señor iba y me rescataba. Y te buscaba. Y me buscaba.
yo agradezco a Dios también porque en ese lapso de tiempo de rebeldía, de situaciones, el Señor me libró tanto de eso, de caer en las drogas. Y yo digo que cada vez que yo entraba, el Señor me daba como un respiro más, aunque volvía tal vez el enemigo y me atrapaba, pero me daba ese como que me volvía y me limpiaba. Y en ese momento, cuando yo regreso, yo termino la relación con el papá de mi primer hijo y, y duro en la iglesia 3 años. Luego de ahí, de esos 3 años en la iglesia, yo tenía muchas deudas y conozco al papá de mi segunda hija. Cuando yo inicié esa relación, fue una relación muy difícil porque nunca pensé, o sea, él se acercó a mí, suplió mis necesidades económicas que tenía en ese entonces y yo me sentí en deuda con él y yo abandoné los caminos del Señor por irme detrás de esa relación, de ese compromiso. No seguí, pero ya yo estaba embarazada y tenía que tomar una decisión y me mudé con él. Viví con él mucho maltrato físico. Duré 3 años y fueron 3 años muy duros para mí porque la culpa me atacaba de que dejé la iglesia, estaba tan bien, me estaba yendo tan bien, ya me habían dado cargo, uno de mis primeros cargos, que estaba como secretaria de iglesia de jóvenes en ese entonces, y la culpa no me dejaba. Y lo que hice que volví, me aparté después de tener a mi segunda hija. En esa relación recibí mucho maltrato, pero me quedaba callada, porque me daba vergüenza como volver a mi casa y qué sé yo, cosas que te pone el enemigo en tu mente para que tú sufras más, porque son trampas que el enemigo te pone. Y habían días que viví en esa relación que sentía que ya yo no iba a salir más de ahí. Y ahí fue que empezó lo que podríamos decir, yo inicié un proceso de depresión. Yo no lo veía así, porque no conocía, no sabía en realidad. Más adelante, después, esa relación estábamos que ya volvíamos, él me pedía perdón, ya yo no te vuelvo a pegar. Yo le creía, yo volvía y así duramos 3 años. Pero en esos 3 años mi interior cambió. Cambió en el sentido de que la gente me veía sonriendo, me veía bien, pero yo me estaba muriendo por dentro. Y era por toda esa situación. Entonces uno se le junta, todo se le revuelve a uno encima. Me acuerdo yo que en esa relación, Telma, el Señor me libró de la muerte varias veces. En una ocasión, el papá de mi hija me llama y me dice, si tú vienes hoy, te voy a matar, me dijo. Y yo estaba muy aterrada porque yo le tenía mucho miedo y no dormí en la casa ese día. Pero él se metió y trancó por fuera como que no había nadie. Y yo entré en la mañana, la mamá de él me dice, yo le cuento, y la mamá de él me dice, no muchacha, él no está ahí, tú no ves que la casa está cerrada. Y cuando yo voy y abro, él está detrás de la puerta y me apunta con un puñal. Y me dice, dile a ella que tú te vas a bañar, que no pasa nada, que todo está bien. Y yo tuve que entrar, ceder a todo lo que él me decía, porque imagínate tú en ese momento que uno se ve entre la vida y la muerte, es algo muy difícil. Y él estaba resuelto a eso.
Gracias a Dios que en ese momento yo tenía un teléfono y yo le mostré la foto de su hija. Le dije, mira, tú tienes una niña. Imagínate tú que tú hagas esto. Y como que intenté hacerlo reflexionar. Razonar. Sí, pero ese otro milagro grande que de tanto, yo podría hacer un libro, pero uno de tantos que el Señor me libró en ese momento tan difícil de la muerte. Él reflexionó, le dio muchos pullones a la cama, no me hizo nada, no me tocó, gracias a Dios. Gracias a Dios. Habiendo tantos casos que sabemos de feminicidio, y el Señor me libró una vez más del borde de la muerte. Después de ahí, yo muchas veces en esa relación, el enemigo me hablaba y me decía, cuando él esté durmiendo, mátalo. Oh, Dios. Mátalo. Fueron tiempos muy duros. Fueron muy difíciles. Fueron tiempos muy duros, pero aún de ser tiempos muy duros, nunca vi al Señor despegarse de mí. Porque cuando el enemigo me decía, mátalo, el Señor me decía, tus hijos están ahí, piensa en ti y en ellos. Y yo como que me retraía y no hacía nada. En un momento, a mis hermanas ni nadie saber de lo que me estaba sucediendo, él, no sé, de un momento a otro le dio que íbamos para donde mi familia a contarle que él no me aguantaba más. Y yo le dije, él me llegamos donde mis hermanas justamente, y él le cuenta que yo soy una persona muy celosa, que yo esto, esa persona casi siempre que agreden, nunca ven en ellos una culpa, siempre culpan al otro, y él me culpaba a mí siempre. Y yo a veces hasta me creí esa culpa porque es que uno tiene la mente cauterizada en ese momento. Y yo, cuando él le dice a mis hermanas que yo soy de tal y cual forma, yo ahí le confesé que muchas veces él durmiendo, yo había pensado matarlo. Él se llenó de miedo y me dijo, no, lo mejor es que terminemos esto ahí. Y terminamos la relación, pero aún así él seguía asediándome, acechándome. Yo no tenía paz. Telma, y una noche, ya viviendo sola con mis 2 hijos, yo no tenía qué más hacer. Y lo único que recurrí, no encontré trabajo, lo único que recurrí fue a trabajar en un drink, de donde vendían bebidas alcohólicas, que hasta ahí me llevó el enemigo. Y trabajando en ese drink, a veces se salía tardísimo de la noche, 3 de la mañana, 4, tomando alcohol. Volvía a la vida desenfrenada. Y él me acechaba, trataba de ver cada paso que yo hacía. Y yo no sabía. Oh, Dios. Yo no sabía nada. Un día, ya separada de él, que en estos días me acordaba de eso y le di tanta gracia a Dios por ese milagro, que nuevamente él se metió donde yo vivía, ya separados, y me estaba ahorcando. En ese momento no había nadie en el lugar donde yo vivía. Y Dios me libró porque la persona con quien él andaba vio que él duró demasiado. Y entró a buscarlo. Y entró porque fue que yo estaba en el baño y él aprovechó que yo saliera del baño y me interceptó y me estaba ahorcando. Ya yo estaba al borde de darme por vencida. Y ese muchacho entró y me lo quitó de encima. Y él decía, era como un demonio, él decía, hasta que yo no te vea muerta, yo no me voy a estar tranquilo. Oh, Dios. Pues un día volvió y me extorsionó, yo trabajando en ese drink. Y me dijo, tienes que venir aquí, porque si tú no vienes, él buscaba la manera, y él sabía la forma, cómo yo accedía.
Y a las 12 de la noche yo cogí para Villahermosa a la 1 sin importarme nada en un motor. A mí no me importaba nada. Y yo llegué allá y en ese cuarto donde él estaba, él me quitó la ropa, estuvo conmigo, una cosa terrible. Y esa noche, para que tú veas que a veces uno dice que personas que están inconversas, que Dios no lo escucha a veces, pero hay que clamar. Hay que clamar. Y no importa de la manera ni la forma que tú clames, el Señor te escucha. Quiero que sepan eso. Mira, no importa. Yo me acuerdo que esa noche, nunca lo voy a olvidar, agosto, era 15 de agosto del 2015. Y yo así mismo, desnuda como estaba, me arrodillé. Y el Señor me hizo entender, así como el hijo pródigo, yo miré al cielo y yo dije, de la única manera que yo voy a salir de esto es si me entrego a Cristo. Y yo me arrodillé en ese cuarto, porque ya él había cogido cabello mío y él decía que me iba a hacer hechicería para ponerme a coger hombre en la romana entera, porque él cree en eso. Y yo me arrodillé ahí y yo vi, él estaba a una distancia mía. Y yo dije, Señor, me entrego a ti, porque de la única manera que yo voy a salir de este hombre es si tú me ayudas. ¿Sabe qué él me respondió? Que yo no lo vi a él, yo vi al enemigo. A Satanás. Él me dijo que esas palabras nunca se me van a olvidar. Fue como la última advertencia que el enemigo me dio. Me dijo, antes de decirle eso, nuevamente el enemigo me volvió a atacar por vía de las drogas. Trabajando en el Dream, me ofrecían y lo probé nuevamente, pero ya en mayor escala, porque ya probé lo que es la cocaína. La primera vez haciendo este paréntesis, la primera vez que la usé, yo consciente, sabiendo que el que usa es difícil, yo me alteré, yo dije, Dios mío, si tú me sacas de esto, volví y clamé en ese momento que la usé, porque esa droga te pone consciente, y tú estás consciente de lo que tú estás haciendo, pero es muy adictiva, tú no puedes salir de ahí. Y llegó un punto que la usé la primera vez, la segunda me la brindaron. El enemigo estaba desesperado por atraparme de una manera tal que es increíble. Ya la tercera vez, Telma, yo la compré. Y eso fue rápido. Eso no duró de que meses. Eso fue porque así como el enemigo estaba atrás de mí, así mismo estaba Dios detrás de mí. Era como una carrera. Nos dice la inspiración que la lucha que se vive con el ser humano no es imaginaria, es tan real como las guerras que existen entre pueblos, entre países. Hay una lucha entre el bien y el mal. El diablo, el enemigo, está tratando de arrastrarte, pero Dios está llamándote. Sí. Y gracias a Dios por eso, porque si no todos estuviésemos hundidos en el pecado. Y gracias a Dios que te pudo liberar. Gloria a Dios. Y que te ha traído a su camino y que te ayuda a ser una mujer de Dios, una mujer que le sirve al Señor, que tiene su familia estable, que tiene sus hijos y que Dios ha cuidado de ti. Sí, es increíble ver la mano de Dios. Y para volver a ese momento que fue ya prácticamente la última vez que volví, que ya actualmente tengo 10 años, gracias a Dios, en los caminos de Dios. Yo me arrodillé, como les decía, en ese momento me arrodillé y le clamé a Dios. Y Él desde una distancia me dijo, de la única forma que yo no te mato es si tú te entregas a Dios. Y si te veo floja, arremeto contra ti. Me dijo esas palabras. O sea, fueron las mismas palabras. Es como
Como cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, eran las mismas palabras de Satanás. Sí, era era él hablándome, pero yo sabía que era el enemigo que me hablaba directamente. Telma, y yo hice ese pacto esa noche con Dios ahí. Y al otro día amanecí, me fui. Y el 16 yo llamé al Dream y dije, no voy a volver. ¿Pero por qué? Le dije, no, yo me convertí. Gloria a Dios. A mí nadie me predicó, fue el mismo Dios que me sacó de ese momento. Yo dije, demasiadas veces el Señor me ha librado, me ha limpiado y el enemigo quiere hacer lo que quiere conmigo. Y yo agradezco a Dios por tantos milagros que Él ha hecho en mi vida. Por eso es que cuando ya el Señor con el tiempo, después que me bauticé y vine a los pies del Señor, yo le dije, Señor, yo quiero subir de nivel. Yo no quiero ser una cristiana de orilla. Yo quiero ser cristiana de profundidad. Y cuando le pedí eso al Señor, y yo le dije, permíteme predicar. Yo no sabía dirigirme a personas, pero el Señor me dijo, lo vio bien, porque Él vio eso mucho antes de yo imaginármelo. Por eso Él nunca me dejó. Y este camino ha sido difícil y duro, no te lo voy a negar. Me he visto muy hundida. Bueno, recientemente hasta estuve tomando ayuda médica porque el Señor te restablece física, mental y espiritualmente. Porque para tú funcionar bien en los caminos de Dios, tú tienes que tener tu mente bien sana. Y el Señor ha tratado conmigo en esa parte. Estoy yendo a terapia porque lo de la violencia, todo eso no te deja igual. Eso va haciendo un daño en ti que si uno no lo trabaja, puede hasta dañar a tu familia, a otros. Sí. Y el Señor ha trabajado de una manera conmigo increíble. Me dio una familia, me regaló un nuevo esposo. ¿Y qué decirte? Mi vida entera ha sido un milagro. Por eso yo no me puedo quedar callada. Yo siempre tengo que decirle a otro que el Señor restaura. Amén. Que el Señor liberta. Amén. Que el Señor, no importa lo lejos, lo sucio que uno esté, el Señor va allá. Y trabaja contigo de una manera, con una paciencia y un amor que solamente se le caracteriza a Él. Mira, eso es una lección para nosotros cristianos, el pueblo de Dios. Para aquellos que por la misericordia de Dios no hemos pasado por esa situación, esa es una lección. Cuando una persona se aparta de la iglesia, está luchando y las fuerzas contrarias del mal están luchando por alejarlo. Y nosotros como cristianos debemos acercarnos. Sí. Debemos extender una mano. Sí. Y debemos decirle, no importa, la gracia de Dios basta. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Sí, hay un texto que nunca se me va de la mente. Y es como para que yo ponga mis pies sobre la tierra. Y es el texto que dice que me tengo que aprender la cita completa, pero dice que el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir. Y yo siempre trato en las predicaciones, porque Dios me capacitó para predicar su palabra, que hay personas incluso, Telma, que me ven a mí como referencia de ejemplo y dicen, y no se imaginan tal vez del pozo tan grande que Dios me sacó. Y yo a veces interactúo con personas y yo le digo, veo personas en la calle hablando así con tigueraje. Cuando mi esposo me conoció me decía, pero ¿por qué que tú hablas así? Y yo le dije, al paso, el Señor me lo va a ir quitando, porque yo hablaba con tigueraje de la calle, yo no me expresaba de la forma que estoy haciendo.
Y muchachos que crecieron conmigo, que bebían conmigo, me decían, wow, sierva, yo te veo diferente y veo que verdaderamente Dios cambia. El testimonio más grande. Sí, eso es Porque verdad. tú sin palabras, ya tú estás predicando, nada más de la persona verme como yo me he visto, ya yo estoy predicando sin saberlo. Ya la gente Veo un cambio. vi un cambio diferente. Así que yo agradezco demasiado a Dios eso. Muy bien. Un último mensaje, un mensaje que tú quieras enviar a una persona que esté pasando por una situación difícil, que esté luchando por permanecer en la iglesia, que Satanás lo esté atacando. ¿Qué tú le dirías? Un último mensaje. Sí, es decirle que no se rinda. Muchas veces el enemigo te quiere hacer entender que Dios no te escucha. Muchas veces las situaciones que tú atraviesas en la vida son tan duras y tan difíciles que tú crees que ya no hay solución, pero en Cristo siempre hay una solución. Es algo que tú no le encuentras porque nuestra mente muchas veces no encontramos la forma de ver cómo Dios hace la cosa, pero Él lo va a hacer. Así que no te rindas, sigue adelante. Que así mismo como el Señor me libró, el Señor sigue haciendo milagros hoy. Amén. Y ese milagro que Él hizo conmigo, esos milagros que Dios hizo conmigo, también Él lo puede hacer contigo. Y trabajar de una manera tan maravillosa en ti, que todos los que te rodean podrán ver un hombre, una mujer, un joven de gran bienestar para la sociedad y para Dios. Así que Dios te bendiga. Amén, amén. Agradecida, Fauri, por este tiempo que nos dedicaste. Hermosa reflexión. Como tú dices, Dios cambia, Dios transforma, y ese es el mensaje que debemos llevarle a todas las personas. Y también Dios extiende su gracia y su misericordia a cada ser humano. Muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.